Espero que estén súper bien. En esta oportunidad, como ya les conté, voy a empezar a leer Frankenstein de Mary Shelley. Así, o Mary Shelley, o como les digan. Bueno, así que vamos a empezar. Vayan y tomen asiento y comenzamos con la lectura. Cuando abrimos el libro, lo primero que nos encontramos es el índice, bueno, otras cosas más, sí, el índice, y en el índice dice que tiene una nota del traductor, un prólogo, un prefacio, primera, segunda, tercera y cuarta carta, y hay 24 capítulos. Así que voy a leer a partir del prólogo. ¿Por qué leemos el prólogo? Muchas veces los prólogos o prefacios también tienen mucha información de la que no somos como no podemos acceder a ella sino por estos dos textos que por algo están puestos aquí. Vamos con el prólogo. Los editores de novelas populares, al seleccionar el Frankenstein para una de sus colecciones, expresaron su deseo de que sumara algunas consideraciones sobre el origen de esta historia. Soy la más interesada en hacerlo, porque así daré una respuesta general a las preguntas que frecuentemente me hacen de cómo, siendo una jovencita, pude idear y dar forma a esta idea. Es cierto que no soy muy adicta a llevarlo a la imprenta, pero como mi agregado solo aparecerá como apéndice a la novela y confinado solamente a mi condición de autora, no puedo acusarme de entrometerme. No es raro que, siendo hija de dos personas que son distinguidas personalidades literarias, haya pensado tempranamente en escribir. Cuando niña, garrapateaba el papel y mi pasatiempo favorito en momentos de recreación era escribir historias. Y aún sentía el placer mayor que la construcción de castillos en el aire, al despertar de los sueños, el encadenamiento de ideas que tenían por objeto la sucesión de imaginarios acontecimientos. Mis sueños eran a menudo más fantásticos que mis escritos. Finalmente era una especie de imitadora, hacer lo que otros habían hecho, volcando las sugestiones de mi propia mente. Intentaba escribir al menos para otro, compañero de infancia, amigo, pero los sueños eran de mi propiedad, no se los contaba a nadie. Resultaban ser mi refugio cuando me perturbaban y mi placer más preciado cuando los liberaba. Cuando era una jovencita, vivía principalmente en el campo y pasaba un tiempo considerable en Escocia. Hacía visitas ocasionales a los lugares más pintorescos, pero mi residencia habitual era en las solitarias y deprimentes orillas del Tay, cerca de Dundee. Las llamo solitarias y deprimentes en mi recuerdo. No lo eran, por entonces, para mí. Por el contrario, se trataba de mi libertad, la región placentera donde podía conectarme con las criaturas de mi fantasía. Escribía, pero en un estilo sencillo. Lo hacía bajo los árboles en los terrenos de mi casa o en los desolados lugares de las montañas de alrededor. Era allí donde los vuelos de mi imaginación tomaban cuerpo en mi escritura y la impulsaban. No me convertía en la heroína de tales relatos. La vida me parecía demasiado obvia para registrarla como trama. No podía refugiarme que los dolores románticos o los hechos maravillosos siempre serían mi bagaje. Pero no estaba encerrada en mi interioridad y podía llenar 1000 horas con recreaciones mucho más interesantes para mí, en ese tiempo, que mis propias sensaciones. Luego mi vida llegó a estar más ocupada y la realidad tomó el lugar de la ficción. Sin embargo, mi esposo era el primer ansioso en que diera prueba de mis ancestros y me inscribiera en la página de la fama. Fue él que siempre me incitó para que obtuviera reputación literaria, siempre. Cosa que, por otra parte, no me quitaba el sueño
en aquel tiempo y me era indiferente. Fue en esa época en el que él deseaba que yo escribiera y tenía la idea de que podía producir algo digno, algo que él pudiera juzgar como una promesa para mejores creaciones en el futuro. Aún no había producido nada. Los viajes y los cuidados de la familia ocupaban mi tiempo, y estudiar, en forma de lectura y desarrollar mis ideas para comunicarme con la mente más cultivada de mi esposo, resultaban ser las actividades literarias que me ocupaban mi atención. En verano del 1816 visitamos Suiza y llegamos a ver los vecinos de Lord Byron. En los primeros tiempos pasábamos placenteramente nuestras horas en el lago o recorriendo sus orillas, y Lord Byron, que estaba escribiendo el tercer canto de Clive Harold, era el único entre nosotros que exponía sus pensamientos sobre el papel. Cuando él los leía, nos vestía totalmente con la luz y la armonía de la poesía. Parecía grabar como divinas las glorias del cielo y de la tierra, cuyas influencias compartíamos con él. Pero fue un verano lluvioso, lleno de tedio, y la lluvia incesante nos confinaba en nuestras casas. Algunos volúmenes de historias de fantasmas, traducidos del alemán al francés, cayeron en nuestras manos. Estaba la historia del amante inconstante, aquel que creía poner sus garras sobre la amada a quien le había empeñado sus votos y se encontraba en los brazos del pálido fantasma al que él había abandonado. Estaba la historia del pecador de su raza, cuyo miserable destino era darle el beso de la muerte a todos sus jóvenes hijos cuando ellos llegaban a la edad de merecer. Su silueta gigante, sombría, vestido como el fantasma de Hamlet, era observado por la medianoche, por los rayos de la luz de la luna, avanzar despacio por las avenidas iluminadas. La silueta se perdía bajo las sombras de los muros de un castillo, pero de repente se abría un portón, se oían unos pasos, se abría la puerta de una habitación y él avanzaba hacia el lecho de un joven, acunado en un sueño sereno. La tristeza eterna se posaba en su rostro cuando se inclinaba y besaba la frente de los jóvenes, a quienes desde ese instante marchitaba como flores a las que se le arranca el tallo. No he visto otras historias desde entonces, por sus incidencias estén tan nítidas como si las hubiese leído ayer. Cada uno de nosotros escribirá una historia de fantasmas, dijo Lord Byron. Y su propuesta fue aceptada. Éramos 4. Byron comenzó un cuento, un fragmento que colocó al final de su poema de Mazepa. Shelley, que era más apto para incorporar ideas y sentimientos a su brillante imaginería y a la música de los versos más melodiosos, que abandonan nuestro idioma, que a la maquinaria de una historia comenzó uno referido a las experiencias de su infancia. El pobre Polidori tenía una idea terrible sobre la cabeza de una dama toda lastimada que se asomaba a través de una cerradura. Lo que quería ver ya lo olvidé, algo muy fuerte, pero equivocado cuando se redujo a una condición peor. El renombrado Tom de Coventry no supo ya qué hacer con ella y fue obligado a despacharla a la tumba de los Capuletos, el único lugar en que le cabía. Los poetas ilustres, incómodos en la prosa, también abandonaron sus tareas. Yo me ocupé en pensar una historia que rivalizara con aquellas que nos habían impulsado a la tarea, una que pudiera expresar los temores misteriosos de nuestra naturaleza y despertar el horror, una que le hiciera al lector sentir temor de mirar en su entorno, que le helara la sangre en las venas y acelerara los latidos de su corazón. Si no conseguía estas cosas, mi historia de fantasmas sería indigna en mis manos. La pensé y la ponderé vanamente. Sentí esa incapacidad vacía de invención, que es la miseria más grande del Creador, cuando la nada sombría responde a nuestra ansiosa invocación. ¿Has pensado en alguna historia?, me preguntaban cada mañana. Y cada mañana me veía forzada a responder
con una mortificante negativa. Todo tiene que tener un comienzo para hablar en el lenguaje de Sancho. Y ese comienzo debe estar reflejado en algo que ocurrió anteriormente. Los hindúes lo reflejaban con un elefante que sostiene el mundo, pero ellos hacen que el elefante se mantenga sobre una tortuga. La invención debe ser humildemente admitida. No consiste en crear fuera del vacío, sino fuera del caos. Los materiales, en primer lugar, deben ser provistos. Puede dar forma de tiniebla, puede no tener sustancia, pero no puede ser la sustancia por sí misma. En todos los casos de descubrimiento o invención, aun aquellos que aportan a la imaginación, estamos continuamente obligados a recordar a Colón y a su huevo. La invención consiste en la capacidad de capturar las aptitudes de un tema, en el poder difundir y ajustar ideas atinentes a ello. Y muchas y largas fueron las charlas entre Lord Byron y Shelley, en las que yo era una devota pero silenciosa oyente. Durante esas conversaciones, varias doctrinas filosóficas se discutieron. Una de ellas versó sobre los principios de la vida y la posibilidad de su descubrimiento y comunicación. Hablaban sobre las experiencias del doctor Darwin. No me refiero a lo que el doctor hizo o dijo que hizo, sino algo más cercano a mi propósito, lo que en aquel entonces se hablaba de la forma en que lo había hecho. Que había guardado un trozo de vermicelli en un florero y que por extraordinarios medios éste había comenzado a moverse voluntariamente. ¿No era así después de todo que podía darse vida? Tal vez un cadáver podría ser reanimado. El galvanismo había dado señales de tales cuestiones, tales los componentes de un ser podían ser fabricados, unidos y embutidos de soplo vital. Noches dando vueltas sobre esta idea, y aún en las horas antes de retirarnos al descanso, cuando ponía mi cabeza en la almohada, no dormía ni podía ponerme a pensar. Mi imaginación desbocada me poseía y me guiaba regalándome las imágenes sucesivas que se alzaban en mi mente con una claridad que iba más allá de las usuales ondas de la fantasía. Veía con los ojos cerrados y una aguda visión mental. Veía al pálido estudiante profano arrodillándose debajo de la cosa que había compuesto. Veía el fantasma de un hombre postrado, luego, por el trabajo de alguna poderosa máquina, mostrar signos de vida y temblar con un movimiento dificultoso, casi vital. Terrorífico debe ser, porque extraordinariamente terrorífico tendría que ser el efecto de cualquier esfuerzo humano por imitar el mecanismo estupendo del creador del mundo. Su logro debería aterrar al artista, hacerle huir sus odiosas manipulaciones, transido de horror. Debería esperar eso, abandonar la cosa, el leve destello de la vida que había conseguido comunicar. Tendría que desfallecer, que esa cosa que recibiera tan imperfecta animación se hundiera en la materia muerta y durmiera en el silencio de la tumba, apagando para siempre la existencia del cuerpo que había considerado como la cuna de la vida. Él se duerme, pero es despertado. Abre sus ojos, la horrible cosa está a los pies de la cama. Abre el cortinado y lo observa con ojos amarillos y acuosos, con mirada especulativa. Abrí los míos con terror. La idea me posesionó de mi cerebro de tal modo que un escalofrío me atravesó, y de por las realidades que me rodeaban, las veo todavía, la habitación, el piso oscuro, los póstigos cerrados con la luz de la luna, luchando por entrar, y la sensación que tenía del transparente espejo del lago en lo alto. Y lo que había más allá no pude fácilmente desprenderme de mi fantasma, todavía me inquietaba. Traté de pensar en otra cosa, recurrí a mi historia de fantasma, mi monótona y desafortunada historia de fantasma. Oh, si pudiera escribir una que atemorizara a mi lector como yo misma me atemoricé esa noche.
Rápida como la luz y alegre fue la idea que se instaló en mí. Lo he encontrado. Si me aterró a mí, aterrará a los demás. Y lo único que necesito es describir al espectro que perturbó mi almohada. Por la mañana anuncié que había pensado en una historia. Comencé ese mismo día con las palabras. Era una terrible noche de noviembre, realizando tan solo una descripción de los terrores de mi sueño en vela. Primero pensé en unas pocas páginas, en un cuento corto, pero Shelley me urgió a desarrollar la idea. Ciertamente no le adeudé a mi esposo la sugerencia de un incidente ni tampoco alguna sucesión de sensaciones. Sin embargo, sin su incitación, nunca le hubiese dado forma en que fue presentada al mundo. Debo exceptuar de esta declaración el prólogo que fue enteramente escrito por él. Y ahora, una vez más, saludo a mi horrible creación y le urjo a avanzar. Le tengo un gran afecto porque fue el fruto de los días felices, cuando la muerte y la pena eran tan solo palabras que hallaba como un eco falso en mi corazón. Muchas de sus páginas hablan de una caminata, de un viaje, de una conversación de cuando no estaba sola y mi compañero era quien ahora no veré más en este mundo. Pero esto es para mí. Mis lectores no tienen por qué hacerse eco de estas sensaciones. Agregaré unas palabras sobre las correcciones que realicé. Son principalmente de estilo. No cambié ni una sola porción de la historia, ni presenté ninguna idea o circunstancia. Enmendé el lenguaje allí donde se encontraba tan flojo como para interferir en el interés de la narrativa, y estos cambios son generalmente al comienzo. Por lo tanto, están enteramente confinadas a algunas partes que son simples adjuntos a la historia, dejando el resto y la sustancia sin tocar. Mary Shelley, Londres, 15 de octubre 1831. Hasta aquí dejamos el prólogo. Nos vemos en otro momento cuando ya les lea el prefacio. ¿Por qué lo leo? Porque es necesario meternos de esta manera en la historia. Si quieren ver directamente las cartas o los capítulos, se van a las cartas y los capítulos. Nos vemos.